Hay heridas que nunca terminan de cerrar. Heridas que una afición aprende a cargar durante años, durante décadas. Millones de mexicanos han vivido la misma historia. La ilusión, la esperanza, el sueño y después la decepción. Nos dijeron que México no estaba hecho para competir con los gigantes, que el famoso quinto partido era un techo imposible de romper, que el destino de la selección mexicana era simplemente participar, pero nunca trascender. Y con el paso del tiempo muchos comenzaron a creerlo, porque después de tantos intentos fallidos es más fácil dejar de creer. Pero la historia del fútbol tiene una extraña costumbre. Cuando nadie espera nada es cuando nacen las grandes sorpresas. Ahí tenemos a Cruz Azul y a Joel Wiki. ¿Quién se iba a imaginar que tomando el equipo en la jornada 17, el joven técnico mexicano haría campeón a la máquina unas cuantas semanas después? Algo que parecía un sueño guajiro se hizo realidad. Y hoy, a unas horas de que arranque el Mundial del 2026, una pregunta comienza a recorrer cada rincón de México. ¿Y si esta vez fuera diferente? ¿Y si esta vez sí nos toca? ¿Qué tal que este mundial es el que cambie nuestra historia para siempre? Pocas aficiones en el mundo aman el fútbol como la mexicana. Pocas llenan estadios con la misma pasión. Pocas convierten cada mundial en una fiesta nacional. Y sin embargo, pocas han sufrido tanto. Generación tras generación, año tras año, mundial tras mundial, siempre existió una nueva esperanza, un nuevo líder, una nueva oportunidad. Pero el resultado parecía repetirse una y otra vez, como si el fútbol hubiera escrito un mismo guión para México, un guión imposible de cambiar. Y aún así, la afición siempre volvió, porque el fútbol tiene algo especial. Puede romperte el corazón en 1000 pedazos, pero también convencerte de volver a intentarlo una y otra vez. El Mundial del 2026 no será un mundial cualquiera, será el mundial que regrese a casa. El mundial que millones de mexicanos han esperado durante décadas. El mundial que verá a una nueva generación vestir la camiseta nacional bajo una presión gigantesca. Porque no se trata solamente de fútbol, se trata de identidad, de orgullo, de demostrar que México puede aspirar a mucho más. La historia nos ha enseñado algo. Los mundiales organizados en casa tienen un efecto diferente. Nuestros guerreros aztecas corren más, luchan más, creen más. Y cuando un país entero empuja en la misma dirección, cosas extraordinarias pueden suceder. Y a ver, no nos confundamos. Ser optimista no significa ignorar la realidad. México tiene problemas, tiene dudas, tiene aspectos que mejorar. Nadie lo discute. Pero tampoco podemos ignorar algo importante. Esta selección tiene herramientas que generaciones anteriores no tuvieron. Tiene futbolistas compitiendo en ligas de alto nivel. Tiene líderes que han vivido la presión internacional. Tiene jóvenes que salieron de la nada, pero justo a tiempo para ilusionar a toda una nación. Y sobre todo, tiene algo que no aparece en las estadísticas: hambre. La necesidad de demostrar que pertenecen a la élite. La historia reciente del fútbol mundial nos deja una lección. Las grandes sorpresas no avisan. Nadie esperaba que una selección aparentemente inferior desafiara a las potencias. Nadie imaginaba que algunos países pudieran romper los pronósticos. Y aún así lo hicieron. Porque en los mundiales la diferencia entre la gloria y el fracaso suele ser mucho más pequeña de lo que parece. Un partido, un gol, un momento, una oportunidad. Cuando llegue ese momento, México tendrá que estar más que listo. Y si todavía piensas que hacer historia es imposible, quizá deberíamos mirar hacia atrás, porque los mundiales están llenos de historias que parecían imposibles, historias que nadie vio venir, historias que cambiaron para siempre la percepción de un país. Tomemos el caso de Croacia, un país de menos de 4 millones de habitantes. Una nación más pequeña que muchas ciudades del mundo. Antes de Rusia 2018, muy pocos apostaban por ellos como finalistas. Y sin embargo, partido tras partido fueron eliminando rivales. Superaron fases de eliminación directa consecutivas. Derrotaron a Inglaterra en semifinales y terminaron jugando una final de Copa del Mundo contra Francia. Nadie los tenía en sus pronósticos, pero durante un mes hicieron creer a todo el mundo que lo imposible podía ocurrir. Y apenas 4 años después, la historia volvió a repetirse, esta vez desde África. Marruecos llegó a Qatar 2022 sin la etiqueta de favorito,
Compartía grupo con selecciones que sobre el papel parecían superiores. Pero algo sucedió. Comenzaron a competir sin miedo. Empataron con Croacia, derrotaron a Bélgica, eliminaron a España, eliminaron a Portugal y terminaron así convirtiéndose en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales de Copa del Mundo. La pregunta aquí no es cómo lo hicieron, la pregunta es por qué nosotros creemos que México no podría lograrlo. Porque hace 8 años Croacia era una sorpresa. Hace 4 años Marruecos era una sorpresa. Y dentro de unas semanas, ¿por qué nuestro tricolor no podría ser la nueva sorpresa de un mundial? Como alguna vez dijo Chicharito, es momento de imaginarnos cosas chingonas. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Los mundiales no pertenecen únicamente a las potencias. Pertenecen a quienes llegan preparados cuando aparece su momento, cuando saben aprovechar las condiciones a su favor. Y hoy, precisamente en este mundial, México no podría tener mejores condiciones. De lograr quedar primeros de grupo, el boleto a cuartos de final se podría disputar en el glorioso Estadio Azteca. Históricamente la mayor fortaleza de nuestra selección. ¿Por qué México no podría ser la próxima Croacia o el próximo Marruecos? Croacia demostró que el tamaño de un país no determina sus límites. Marruecos demostró que la historia puede reescribirse. Ahora la selección azteca tiene la oportunidad de demostrar lo mismo. Ser futbolista de la selección mexicana significa cargar con más de 100 millones de sueños. Significa escuchar críticas, dudas, comparaciones, expectativas imposibles. Pero también significa representar algo mucho más grande que uno mismo. Cada niño que juega en una calle, cada familia que se reúne frente al televisor, cada aficionado que ahorra durante años para seguir al equipo. Todos ellos estarán presentes cuando México salte al terreno de juego. Porque nuestra selección nacional nunca juega sola. Juega con la memoria de quienes estuvieron antes y con los sueños de quienes vendrán después. Y sí, claro, México está lejos de ser favorito. Las potencias siguen siendo mucho más fuertes sobre el papel. Quizá los expertos vuelvan a decir que ver a México hacer historia en su mundial no es posible. Pero la historia nunca ha pertenecido a quienes siguen los pronósticos. La historia pertenece a quienes se atreven a desafiarla. Tal vez dentro de unos años recordemos este mundial como uno más, o tal vez no. Tal vez lo recordemos como el mundial que lo cambió todo. El torneo en el que una generación decidió dejar de escuchar lo que México no podía hacer, para así empezar a escribir lo que sí pudo lograr. Nadie puede prometer que México hará historia. Nadie puede garantizar la gloria. Eso es precisamente lo que hace tan especial al fútbol. La incertidumbre, la posibilidad, la esperanza. Porque mientras exista un balón rodando, siempre existirá una oportunidad. Y quizá, solo quizá, este mundial sea el momento que las y los mexicanos llevamos toda una vida esperando. Porque la historia aún no está escrita. Esto apenas está por comenzar. ¿Hasta dónde crees que llegará México en este mundial? Te leo en los comentarios.